corre, se va corriendo. Esto es Lotería Machirula, un espacio para confrontarnos, incomodarnos y transformarnos. Comenzamos. El gallo, el que grita mucho y el que no dice nada. ¡Ay, los compitos! Bienvenidos a Lotería Machirula, yo soy Cris Ortiz y hoy vamos a hablar de un tema un poco incómodo, porque pues ya ve que una de nuestras misiones en la vida como podcast es incomodarnos y preguntarnos cosas acerca de nuestro quehacer como varones en este mundo extraño y patriarcal. Y hoy tenemos pues un panel de lujo, sí, porque vamos a tener a expertos en diferentes saberes y desde diferentes perspectivas acerca de qué es esto de los gallitos macho alfa, de los gurús que enajenan sobre todo a las juventudes de masculinos o de hombres que continuamente están dispersando su ponzoña y sus venenos por todos los lugares a donde llega el algoritmo y más allá. Es bien extraño ver cómo este tipo de fenómenos son tan aplaudidos y sobre todo tan valorados en ciertos sectores. Y uno diría, bueno, pues todo lo que brilla no es oro. Aquí a veces la fama, los carros, los cuerpos supuestamente perfectos y las vidas totalmente aspiracionales esconden algo mucho más escabroso y maligno. El levantamiento de la ultraderecha y cómo también utiliza todos los algoritmos y los instrumentos de las redes, de los seminarios, de los cursos, de la religiosidad, de la antiayuda para hombres, porque no es autoayuda, y de las pseudociencias para poder esparcir este viral enfoque de macho alfa. Y para esto tenemos a tres compañeros que hemos estado trabajando, por cierto, les platico el chisme, en un proyecto bien interesante que ahorita vamos a hablar más a fondo, ¿sí? Y es un proyecto que gira en torno a a tener diferentes visiones y saberes respecto a la lucha antipatriarcal y cómo podemos los varones hacernos preguntas sin caer en estos clichés de los contenidos supuestamente creados para hombres. Ya venga esto desde los sectores de la academia, desde los activismos de a pie o desde las preguntas antipatriarcales que surgen pues en unos y otros lugares. Y para esto tenemos, por ejemplo, y me voy a permitir leer un poquito porque pues la memoria no me llega tanto, ¿sí? Y que no quiero omitir cosas. Vamos a estar con César Mejía, el cual es un psicólogo y psicoterapeuta que tal vez algunos de los que conocen este contenido pues ya lo conocen porque ha estado aquí en uno de los espacios y hay que entender que él es uno de los miembros fundadores de Vato Trabajando y que anteriormente también tenía el proyecto Corazón de Hombre, que parte de su contenido sigue ahí en las redes. También vamos a ubicarlo por un podcast que tal vez han escuchado, que es Ojalá hubiera sabido antes. Y pues, ¿qué puedo decir de él? Es un compa que tira un montón de trabajo, es un compa que ahora sí que decían, le mete mucho pro bono y mucho amor al trabajo antipatriarcal y a la educación en otras masculinidades posibles más allá de la violencia. Muchas gracias, César, por estar acá. Muchas gracias. Entonces, y nuestro segundo invitado, pues tal vez algunos también lo van a ubicar porque tiene ahí un proyectillo que casi no se conoce, más bien es un proyecto que es muy divulgado en redes, que es bien interesante y es precisamente, tenemos a el creador, ¿sí? Del proyecto de Mejores Hombres, que es uno de los proyectos que yo ubico más viejitos, mediatizados en México y en otras partes de Latinoamérica que empezó por ahí de la pandemia. Lo marca aquí como el 2019, pero evidentemente tiene todo un back o un trabajo bien interesante. Él es José, no sé si lo pronuncio bien, la bandeira, ¿verdad? Y pues es una persona que es un estuche de monerías, principalmente pues empieza como ingeniero, tiene estudios en sistemas, en ciencias religiosas y también tiene un grado en administración y liderazgo. Es catedrático y actualmente, como les dije, divulga contenidos que podríamos considerar muy necesarios a través de su plataforma Mejores Hombres. Muchas gracias de verdad por estar aquí. Gracias, Cris, por la invitación. Al contrario. Y tenemos a nuestra parte artística, ¿verdad? Tenemos aquí
a un buen desgarriate, a lo artístico, a lo dionisiaco, ¿sí? Y tenemos a Chema Rodríguez, él es trovador mexicano y está centrado en la canción política, esa canción que nos hace tanta falta, ¿verdad? Bueno, todo acto es político, pero cuando uno lo frontaliza, pues es mucho más chévere. Él es divulgador en posicionamientos políticos interseccionales a favor de los derechos humanos y tiene pues trabajo en diversas manifestaciones. Sí, principalmente se centra en poner, vamos a decir, la atención en los discursos de opresión, odio y discriminación. Muchas gracias por hacerte presente, Chema. Este es tu espacio. Muchas gracias por la invitación y un gusto y un honor, camaradas. Pues ya estamos por acá y pásele y póngase incómodo. Sin tanta cháchara, ¿qué es eso de la manósfera? ¿Qué es eso de la machósfera? ¿Nos lo sacamos debajo de de la manga o a qué nos referimos con esto? Como pingüinos, una vez que salta uno ya van a saltar todos los demás. Si se pelea después uno por el micrófono. Al ratito ahorita en 10 minutos, ¿no? Pues bueno, yo creo que el término manósfera, machósfera también se ha ido normalizando mucho. Son términos que han surgido recientemente y de alguna manera nos han servido como una palabra, un significado para poder comunicar y poder englobar precisamente esta dinámica hegemónica que no es nueva. Creo que hay parte de lo que yo quería enfocarme es, no se está descubriendo el hilo negro, la manósfera, la machósfera siempre ha estado ahí, siempre ha sido hegemónica, es quizás más bien una nueva forma de decirle al mismo machismo de siempre. Entonces, hablar de machósfera, hablar de manósfera, es hablar de mi generación, es hablar de la generación de mis papás, es hablar de la generación de mis abuelos, haciendo y reproduciendo básicamente los mismos actos en momentos históricos diferentes, pero a día de hoy y a partir de en las dinámicas, en las dinámicas de las redes sociales, pues se han reinventado o inventado nuevas formas de llamarle, ¿no? Y que me parece muy interesante. Yo creo que la generación Z viene pisando fuerte en ese sentido, con algunas resignificaciones, con algunos nuevos planteamientos, con un chip un tanto distinto, y lo que al mismo tiempo los vuelve también un tanto vulnerables a esta vetusta y vieja estructura que estamos mencionando ahorita. Totalmente, Chema. ¿Tú cómo la ves, César? ¿Sí será esto tema del machismo de siempre en diferentes empaques? ¿Hasta dónde lo observas tú? Sí, me acabo de dar cuenta que cuando me presentaste tenía que haber dicho muchas gracias, Cristian. Y ahora sí lo digo. Gracias, Cris, por darme No, el gracias por espacio. estar acá. Concuerdo totalmente con Chema. El asunto con las redes sociales ha acercado a los que están lejos y ha alejado a los que están cerca, ¿no? Quisiera comenzar como desde ahí pensando en que todo este contenido al alcance de la mano y este subir video y video y video y video infinitamente ha generado pues cierta adicción que hace unos días había hubo un como juicio, ¿no? Contra Meta porque lo denunciaron porque generaba adicción YouTube y no sé. Entonces, desde este posicionamiento pienso como en cómo estos espacios digitales se han encargado de aislar a los jóvenes, a los no tan jóvenes, y cómo a partir de ahí se han estado reforzando estas ideologías que tienen que ver, creo que se está cortando mi audio, ¿va? No, estamos bien. Bueno, decía que estas ideologías que tienen que ver, como Chema lo decía, con estas cosas que han venido generación tras generación, el machismo, pero ahora en una plataforma digital como son las redes sociales, y cómo eso se junta con lo que tú estabas diciendo de la ultraderecha y esa imagen rígida, jerárquica, católica, ¿no? Religiosa más bien, que tienen que ver con eso, como con la percepción de que algo han perdido o que algo hemos perdido de los hombres, ¿no? Por culpa de las mujeres, del feminismo, de la comunidad LGBT y de todas esas cosas que han estado pues amenazando de alguna manera el status quo. Es que nos quieren quitar la masculinidad, César. Esa es una frase como bien cliché que no lo escucha uno y dices, güey, qué miedo a la castración, vámonos a psicoanálisis básico, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con esta reacción también, Josué? Me gustaría que le entraras acá de, ¿será que si estamos viviendo en un mundo que quiere quitar lo masculino?
Cris, yo creo que tendríamos que empezar por preguntarnos a qué se refieren cuando dicen nos quieren quitar lo masculino. Y en primer lugar es, ¿por qué? O sea, ¿qué te lleva a pensar que alguien te puede quitar parte de una identidad autodeterminada? ¿Sabes? O sea, si yo digo yo soy hombre, yo me siento hombre, y quiero que mi expresión de género como masculino sea hegemónica o no sea hegemónica, es lo de menos. Nadie me puede sumar o quitar quién soy yo como hombre. Y entonces es absurdo que vivan con miedo de que vaya a venir la policía LGBT y los vaya a obligar, ¿no? A abandonar su masculinidad y hacerse cirugías de transición de género y demás, ¿no? O sea, esta gente yo no sé en qué planeta vive, eh, porque yo vivo en un país machista, misógino, racista, clasista y muchas cosas más, pero en términos de cómo se entiende la masculinidad, al menos en México y en la mayor parte de América Latina y de todo el continente, eh, pues es un modelo bastante hegemónico. La mayoría de hombres expresan masculinidades hegemónicas, viven en modelos hegemónicos, vivimos, me atrevo a decirlo, porque también pues mi masculinidad y mi expresión es bastante hegemónica. Y en ese sentido, no entiendo de verdad de dónde sale, ¿no? El miedo de estas personas de decir, bueno, es que ahora si un hombre asume su parte, por ejemplo, en las responsabilidades del cuidado, de la crianza, de las tareas del hogar, de todo lo que históricamente esos modelos hegemónicos determinaron femenino y por ende antimasculino. En ese sentido, sienten que al de pronto verse en un mundo que demanda eso de ellos, y al verse también, que es algo que hablé en un video reciente, al verse confrontados por mujeres que han evolucionado, que han ingresado en el mercado laboral, que han avanzado mucho en su lucha por sus derechos, por su reivindicación de su rol en la sociedad como pares de los hombres, encuentran un grupo de personas que ya no pueden ser sujetas a los controles tradicionales que establecían esos modelos hegemónicos y que de pronto el tener que convertirse en hombres que ya no tienen acceso automático a relacionarse con las mujeres mediante el control y el poder, hacen que muchos de ellos se sientan sumamente amenazados y entonces empiecen a culpar, oh, es que esto es culpa de las mujeres y esto es culpa del feminismo y pues no, mi hijo, simplemente quieren que seas capaz de lavar tus propios calzones y tu plato y que seas un adulto funcional y eres incapaz de hacer lo mínimo y quieres una madre que te materne tu vida entera porque eres incapaz de hacerte responsable de lo tuyo y de asumir que simplemente el mundo en el que vives, pues ya no es el mundo en el que vivían tus abuelos y no queremos regresar además, porque esta idea retrógrada de estábamos mejor antes, güey, lo siento, pero todos los datos demográficos dicen que la enorme mayoría de la población vive mejor hoy que hace 50 años y que hace 100 años. Y dile a una mujer de hoy que vivían mejor antes, hace 50 años y te va a mentar la madre. Y si esa mujer además es una mujer afromexicana o si es una mujer de una etnia originaria, güey, 100% más, ¿sabes? O sea, el avance de los derechos humanos ha sido muy constante y muy visible, por ejemplo, en la parte del avance de los derechos de las mujeres, porque su lucha creo que es una de las más visibles, si no es que la más visible. Y acá siento que la pregunta clave de todo esto y de por qué ese miedo de los machósferos y esas nuevas identificaciones en grupos que se resisten a cambiar y que se resisten a evolucionar y que empiezan a culpar hacia afuera en lugar de mirar hacia adentro, tiene que ver con esta pregunta de ¿a qué le tienes miedo? No, me parece que hay mucho, mucho miedo en el fondo de estas personas de sentirse excluidas de un mundo que de repente les está diciendo lo que a ti te dijeron que tenías que ser para ser hombre, primero ya no es y segundo muchas veces está fuera de tu alcance, porque crearon una identidad masculina basada en proveer y proteger. Y cuando ves la economía
familiar de la mayoría de las personas es, oye, ¿qué hogar se mantiene con un solo ingreso estos días? ¿No? Y entonces la mayoría de hombres, la enorme mayoría de hombres, son incapaces de proveer. Y entonces, ¿qué pasa con tu rol? ¿Y qué pasa con tu identidad masculina si te adhieres a ese modelo? No, pues es que es terrorífico, Josué, porque entonces estamos ante la maldita trinidad, ¿sí? Del patriarcado, el capitalismo y la colonialidad. Y dices, ¿cuántos hombres podemos caber en todas estas megaestructuras y ser realmente el ejemplo de un hombre fuerte, proveedor y que puede llevar adelante? Y caemos en ese cliché de la fantasía nostálgica rancia de en aquellos tiempos mi abuelo podría hacer esto y esto y aguantó mi abuela todo lo que, pues ¿por qué no se podían divorciar? Punto. Porque a veces casaban niñas de 15 años con señores de 28. Entonces tenemos romantizada la violencia, tenemos romantizado un pasado excepcional que nunca existió, porque nunca existió. Y a partir de esta narrativa, y es lo que quiero entrar con César, que yo sé que aquí le vamos a entrar, pues precisamente se crean todos estos modelos actuales, porque vamos a hablar de la actualidad en la manósfera y machosfera, que podríamos entenderlos como un ecosistema muy intrincado de libros, workshops, tendencias, viralidades, formaciones, ideologías, evidentemente, tanto que les gusta usar esa palabra, que tienen un impacto real en la salud mental de la colectividad, principalmente de varones. Tanto es así que en nuestro país, México, algunos de los agresores y feminicidas que han sido procesados o que están en proceso legal actualmente, están en juicio, eran consumidores de este tipo de contenidos. Y tenemos que hablar, este contenido sí es incentivador de la violencia, incluso de la violencia extrema feminicida. ¿Tú cómo la ves, César? Voy a intentar ser breve para darle la palabra a Chema también. Híjole, el asunto es que la salud mental ha sido una cosa olvidada detrás de la caja de zapatos que nos compramos en 1900 y algo, ¿no? O sea, la salud mental siempre ha sido algo que, y la salud mental por un lado, y yo diría que si hay algo más olvidado que eso es la salud emocional. O sea, no solo no se habla de cómo funciona la psique en términos de salud, ¿no? No se habla de emociones. Me encantó cuando Josué dice esto del miedo de la machosfera, el miedo de perder la identidad, y me hizo a mí pensar, entonces los hombres que tenemos, ¿no? O sea, porque si no sentimos, porque si no cuidamos nuestro cuerpo, nos queda refugiarnos en la cabeza y usar la razón y la lógica para interpretar el mundo y a partir de ahí hacer estos constructos que nos echan en redes sociales a todos, ¿no? De, a ver, explícame y no sé qué, que no sé qué, y entonces, desde ahí yo pienso que la pandemia vino un poco a potenciar a muchos machósferos, pero también vino a poner en la mesa esto de que los índices de violencia intrafamiliar crecieron, de drogadicción crecieron, los suicidios, se habla de suicidios de hombres. Sin embargo, sigue siendo una estadística fea que se usa para deslegitimizar algunos contenidos, pero realmente no se toca a profundidad como debería de tocarse el tema de la salud mental. O sea, no solo es cómo funciona mi psique, sino estos dobles mensajes que están inmersos en la machosfera, que aunque pareciera que son lindos y hermosos porque nos dicen no te dejes de las mujeres, pues hay un trasfondo de odio, de resentimiento, de no querer mediar, de, como decía Josué, de seguir reforzando estas lógicas donde el poder, la sumisión y, por supuesto, el sometimiento de las mujeres y de toda la vida en realidad, yo agregaría que Exacto. toda la vida está sometida a las manos de los hombres heterosexuales, blancos, ricos, y todos los demás somos esclavos, ¿no? Porque también hay que decir que los hombres violentan a otros hombres, ¿no? Sí, Chema, ¿tú cómo la ves? Nomás tantito. Y así de, sí estoy de acuerdo en todo, porque ya abordaron realmente en gran medida lo que pensaba yo también comentar. Creo que yo me atrevería a añadir un poquitito retomando lo que decía, a qué le tenemos miedo, yo diría, la jerarquía. Creo que y eso es justamente la jerarquización o el ejercicio de jerarquizar, es lo que nos va a poner
justamente en todos estos puntos de medianía entre el opresor y el marginado. Y dentro de eso estamos al mismo tiempo padeciendo violencia y reproduciéndola sobre las personas que están en una posición de desventaja con respecto a nosotros. Pero cuando esto lo enfocamos desde la masculinidad, se convierte en un tema bien, bien grueso, bien interesante, porque el punto es que a los hombres se nos adoctrina a jerarquizarlo todo desde antes de tener siquiera conciencia de nosotros mismos, que es precisamente el pensamiento machista. El hombre vive completamente esclavizado a la lectura que la sociedad tiene de él. Y dicho de una manera más simple, es todo el tiempo tenemos que estar mostrando que somos más hombres. Todo el tiempo tenemos que estar haciendo lo que sea que tengamos que hacer para demostrar que somos más hombres. Y eso conlleva, obviamente, sacrificar salud mental, sacrificar salud física, ponernos en situaciones de riesgo, asumir dinámicas de violencia, etcétera, etcétera. Y eso es sin siquiera llegar a la vida adulta. Cuando No, claro. ves datos durísimos como la edad promedio para empezar a sufrir bullying en las escuelas es de 4 años, 5 años. Y cuando uno empieza a tratar de unir los puntos, para que alguien pueda empezar a padecer bullying a los 5 años, necesitas que haya otro niño u otra niña que empiece a ejercer violencia y a reproducir violencia a los 4 o 5 años. Y entonces cuando le das ese giro al dato, te escupe en la cara una realidad brutal que venimos reproduciendo. Entonces, para cuando uno llega a la mayoría de edad, para cuando uno cumple 18 o 20, pues ya traemos una construcción violenta per se prácticamente. Entonces, que se va a ir reproduciendo. Por ahí no me acuerdo bien, porque soy malo para recordar citas, creo que era Segato quien lo decía, de alguna manera, palabras más, palabras menos, era el capitalismo sacó a los hombres de las casas para meterlos en las fábricas y a ser maltratados por el patrón, por el sistema, por el salario miserable, por la precarización, por el trabajo forzado. Y llegabas a casa a ejercer y a recuperar tu masculinidad con quien tenías al alcance, que evidentemente pues era o suele ser tu pareja y suele ser tus hijos, tus hijas, tus hijes, y entonces es una cadena muy compleja, pero muy rígida, muy estructurada. Es tremendo cuando uno empieza. Creo que parte de que no estamos logrando conectar los puntos a la hora de que hacemos análisis. Luego decimos, sí, el machismo por acá, el capitalismo por acá, pero a veces no relacionamos cómo funcionan entre sí una y otra. Por ejemplo, cuando discutimos en estos espacios, ¿no? Cuando nos tiran hate en las redes sociales o demás. Una de las cantaletas favoritas del machismo, de la machosfera, por ejemplo, es tragarte las emociones, ¿no? Y es decir, los hombres no lloran, aguántese como los machos, aguántese como los hombres. Y entonces cuando tú le dices a un compa de esta manósfera, es que eso que te están enseñando cuadra perfectamente con el índice de suicidios en hombres, y es cuando les explota la cabeza y les entra una disonancia cognitiva tremenda. Pero el punto es que no siempre tenemos ni la habilidad para hacer ese análisis nosotros mismos, y quienes hacemos esta divulgación no siempre también tenemos la asertividad de divulgar y de decir, güey, es que une esos puntos. Es que hay una relación entre que tú estés ahorita diciendo que a nadie le importa lo que tú sientes, y todo este proceso que traes desde niño en que nunca te enseñaron, nunca aprendiste a conectar emocionalmente con tu vida y con tu entorno inmediato. Entonces, pues, ¿cómo es que la gente no puede conectar contigo? Pues porque tú no estás conectando con nadie, mamón. Entonces, ¿cómo va a ocurrir, no? Y este tipo de preguntas y de cuestionantes, conforme uno le empieza a rascar tanto al dato como al fenómeno, es lo que creo que nos está fallando un poco, aunque vamos increciendo, para empezar a eso, a unir los puntos. Y en la medida en la que vayamos encontrando las relaciones entre nuestra desgracia y la estructura, va a ser mucho más fácil desmontarlo, desmitificarlo, ponerlo en su justa dimensión. Imagínate tú la masculinidad como dispositivo y categoría, ¿sí? En donde principalmente se te dice no seas mujer, no seas niño y no seas homosexual, ¿sí? Y entonces a partir de toda, hablando de la maestra Segato, de toda una estructura de pedagogías de la crueldad, se increpa este ser hombre a arrancarse el corazón y a componentes simbólicos, espirituales, corporales, para no parecer mujer,
para no parecer cría o para no parecer homosexual o cualquier otra cosa que salga de la heteronorma. Y entonces en este mundo patriarcal tan cruel, también no es raro preguntarnos o no es raro ver por qué nos matamos tanto a nosotros mismos, entre nosotros, a las mujeres, a las infancias y también cómo tratamos a la tierra toda, porque también esto es un proceso, ¿sí? Que implica lo ecológico, lo global, cómo nos relacionamos con la natura. Es algo bien complejo, te agradezco mucho esto, ponerlo sobre la mesa, Chema, y es bien importante ver ahorita en este tiempo que dices, bueno, como si todo está tan fregado, si está tan a la luz del día, si lo ha estudiado la sociología, la antropología, la psicología, llega un don huevotes que no ha estudiado nada, se prende una cámara enfrente y empieza a decir, ¿qué onda, mi compi? Si no se deje, y mándela, la. Y entonces empieza todo este rollo. En todos los países tenemos incluso Andrew Tate, que está, por cierto, acusado de tráfico de personas. Sí, y siguen todos sus materiales en Spotify y en todas las plataformas. O tenemos Hallados en España, que te dice que tiene que hacer esto y esto para ser hombre, y vemos cómo se quedan en la bancarrota. Porque sí existen estudios antropológicos, teológicos, psicológicos, psiquiátricos, la gente le está creyendo a un inadaptado, ¿sí? A la felicidad, porque yo no voy a hablar de inadaptados a la sociedad, porque la sociedad es mayoritariamente violenta y cruel. ¿Por qué le hacemos más caso a estos bufones y a estos desinformadores? ¿Por qué los hombres estamos siendo tan interpelados desde varios lugares y es más fácil escuchar a este bufón o bufones? ¿Con qué conectan? A ver, entre. Yo, em, Dele, dele, dele. yo lo regresaría a la misma pregunta que hice. O sea, la raíz de mucho yo la veo en el miedo. Y en el miedo de una carencia de certeza de tu identidad masculina, al grado que llega, pues, no sé, hay un creador calvo a decirte que si las mandas a la fregada y que tienes que hacer ciertas cosas para que ellas te hagan caso, porque las mujeres son unos demonios interesados, que solo están buscando sacarte provecho. Y dices, güey, Está bien ¿con quién paranoico el rollo, ¿verdad? convives? Sí, o sea, ¿con quién convives, güey? ¿En dónde vives? O sea, ¿qué mujeres conoces, cabrón? O sea, salte ahí afuera, conoce mujeres, platica con ellas y luego piensan que, oye, es que las feministas odian a los hombres. Güey, la enorme mayoría de mis amigas más cercanas son feministas y feministas radicales y con pareja, con hijos, con vidas hegemónicas y tradicionales. Y dices, güey, ¿de dónde sacan estas ideas de que el mundo es este lugar que los detesta, que les aborrece y que además la única manera de sobrellevar, ¿no? Todas esas dificultades, que sí existen muchas dificultades y precarizaciones que los hombres vivimos, y la manera de sobrellevarlas entonces es crear el enemigo fuera de nosotros y que sean las mujeres y que sea el feminismo y que sea prácticamente todo excepto nosotros mismos, todo excepto voltear a ver las estructuras patriarcales capitalistas, que son las que nos tienen jodidos, y muchas veces pues es muy fácil voltear al lado y echarle la culpa al de al lado y de repente no voltear hacia arriba y tener que luchar contra esas estructuras que sí tienen todo el poder para aplastarnos y que frecuentemente lo hacen. Y entonces, pues sí, es un refugio sencillo. Y además me parece que pasó algo que ahorita mencionó César, que es crítico y que es crítico sobre todo para las nuevas generaciones. Los adolescentes de pandemia, muchos de ellos crecieron en estos espacios y se socializaron a través de Internet en muchos de estos espacios. Y entonces llegan a una adultez en donde de repente te encuentras chavos diciendo unas pendejadas que nunca diría un millennial o un Gen X o un boomer en la calle, porque dices, güey, estas son el tipo de cosas que la mayoría de personas a lo mejor las dice escondidos detrás de un teclado, pero no las dice socializando con las personas. Y el problema es que para ellos la socialización fue al revés. Nosotros aprendimos en persona y después aprendimos a socializar en redes. Y además aprendimos en redes sociales, que ya no es lo que era. Antes te metías para ver qué estaban haciendo tus amigos. Ahora se meten a ver creadores de contenido que son cabrones que no conocen. Y entonces se socializan ahí y después salen al mundo real a practicar esa socialización artificial, ¿no? Y entonces esto, claro que genera muchísimos problemas.
¿Cómo la ves, César? No más. Está hermoso esto que estamos construyendo. El asunto es que ir a terapia sigue siendo un tabú. O sea, a pesar de que los jóvenes están empujando un cambio bien importante, a mí me pareció hermoso que los Terian se rebelaran y que empezaran a hacer estas muestras de cómo se perciben y que les valiera y que ladraran y que brincaran. Me parece chido porque son los punks de hace mucho tiempo, son los emos de hace mucho tiempo, ¿no? Como esta necesidad de rebelarse. Esto de ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Amo ese tipo de expresiones, pero bueno, en este tema de la manósfera, de la machósfera, yo creo que hay que tocar varios puntos. Uno es que ellos están nombrando algo que existe. O sea, la soledad existe, el resentimiento existe, todas esas hermosas cosas que sentimos los hombres existen. El problema es que lo explican mal, a conveniencia. ¿Por qué? La banda, la música banda, ha capitalizado por mucho tiempo el regional mexicano, algún tipo de regional mexicano, ha capitalizado por mucho tiempo los sentimientos, los convierte en una canción y entonces yo me adhiero a esa canción como una forma de expresión, porque eso dice cómo yo me siento, eso explica cómo yo me siento y en cierta manera educa cómo yo me siento. Entonces, estos discursos donde los carnales te explican sobre las emociones, sobre cómo enclochar, sobre cómo seducir, es que están nombrando cosas que están ahí, pero que no son, como tú lo dijiste, no me fui 4 años y me quemé las pestañas a la universidad para que venga este Vergas y explique cosas, ¿no? Dan identidad, eso es bien importante. El asunto es que muchos tenemos o tuvimos esta de quién soy, a dónde voy, y entonces viene este carnal, te dice cómo se siente algo y forma una comunidad. O sea, no de en balde les dice mis compas. O sea, muchos de Sí. estos compas están solos. Es Y que decirte apela a la soledad desde una manipulación mordaz que evidentemente se capitaliza y se transforma en dinero. Sí, eso que estás diciendo, César, es bien importante, pero es falso. O sea, simplemente les están vendiendo una falta por identificación y aprobación. Les vale madres, ¿sí? ¿Qué les pasa a estos chicos? Les vale madre seguir metiéndolos en una inadaptación social, porque dijiste, no, es que no tienen, bueno, es que también se vuelven inmamables y tenemos que hablarlo frontalmente. Tenemos que hacernos cargo los varones y todos de cualquier edad de que también nuestros comportamientos se vuelven altamente disfuncionales. Yo no encuentro y trabajo bajo estos criterios personas que han estado cooptados en estos círculos de la machosfera, la manósfera, porque aguas tienen características sectarias, ¿sí? Que no se les haya deteriorado tanto la salud mental como las capacidades adaptativas y comunicacionales. Lo voy a decir de una forma muy tajante, se idiotizan, en el sentido más barbárico, ¿sí? O sea, ¿cómo es posible que crean lo que tú estás diciendo, que el enemigo son las morras porque no quiere salir contigo, pues que no es de a huevo que le gustes a todas? Entonces, sí, César, el tema de la salud mental, y te lo pongo a ti porque tú te dedicas a esto, ¿no consideras que estos deberían ser catalogados como contenidos sensibles o que son peligrosos para personas, sobre todo los menores de edad? ¿Y por qué no lo está regulando el Estado? le conviene al Estado, pues, o sea, el Estado no ha estado de nuestro lado, ¿no? Cierro con una y te paso la palabra, Chema. El asunto con esto es que en esta como animalidad en la que vivimos, hablando de emociones, hablando de cómo me siento, tenemos a gente especialista en mercadotecnia, ¿no? Los güeyes estos del podcast a donde invitaron a Josué, uno es mercadólogo, ¿no? Y tiene una maestría sí, los dos son unos pendejazos, pero a lo que me refiero es que son gente que está formada en esto. Uno es mercadólogo, el otro es actor, y así. Unos ni licenciatura tienen, y no porque no tengan licenciatura, pero lo importante es esto, o sea, el asunto es que ellos te dicen lo que quieren escuchar. O sea, ir a terapia es incómodo, es doloroso, es, Confrontante. o sea, implica un cambio, implica que te quites esa ropa vieja, esa ropa abusada, y entonces te desnudes y enfrentes eso. Y muchas veces, no sé si han ido todos a terapia, pero ir a verte al espejo no te gusta. Y eso es lo que vemos en terapia. O sea, ese güey aconseja. Los psicólogos no aconsejamos, guiamos, orientamos. Esa es yo creo que esa es la gran diferencia. Totalmente.
retomando un poquito la pregunta, y creo que más o menos lo han ido describiendo, ¿por qué existen? Yo lo que añadiría a esto es que este tipo de gurús, este tipo de charlatanes, este tipo de pendejazos, porque es lo que son, no son causa, son efecto. Y esa parte es importante también. De aquí podríamos retomar también un poquito la mención que se hizo, ya que se metieron en mi área, de la industria musical y toda esa cosa. No es a huevo, no es propiamente una causa. Efectivamente sí reproduce las dinámicas y sí reproduce los discursos y contribuye a la normalización de estos discursos de odio, de estos discursos de violencia, de misoginia, vaya, etcétera, etcétera. Pero no es la causa estructural de ello, sino solamente es parte de la maquinaria. Claro. Y esto, regresando otra vez a estos charlatanes, es por qué existen, por qué tienen tanto alcance, por qué tienen tanta plataforma. Porque la gente piensa así. Solamente están, o sea, no hay ningún mérito en ello. O sea, no hay nada de creatividad o de habilidad real en estos tipejos. Solamente están reproduciendo lo mismo que piensa el papá abandonador, lo mismo que piensa el tío violento, el maltratador, el esposo golpeador, el novio controlador. Toda esta estructura que recae sobre todos nosotros se ve representada. O sea, lo único que hacen estos tipos es tomar representatividad mediática. Le ponen un rostro al discurso hegemónico que además la inmensa mayoría de nosotros, por no decir todos, en algún punto de nuestra vida la hemos reproducido. Claro. Entonces, ese es el tema del por qué. O sea, los pelones malvados también se han vuelto famosos, el mote. Entonces, los pelones malvados prenden en el celular, empiezan a abrir el orto que Dios les dio por boca y al hablar, muchos chavitos, precisamente desde estas problemáticas, dicen, me siento representado, porque están manipulando realidades, no están diciendo verdades, están manipulando realidades, el dolor que existe, la soledad, la incertidumbre, la confusión, este miedo que bien menciona Josué a no ser hombres, a estar demostrando todo el tiempo que somos hombres o más hombres que otros hombres, ahí está todo el tiempo. Entonces, cuando alguien la menciona y además de todo la asume y la manipula para decirte lo que sea que te vaya a decir, ya te enganchó desde el principio que te hizo sentir identificado. Creo que por ahí es por donde viene el ganchito. Muchas gracias, Chema. Coincido en gran medida en lo que dices, Josué. Por favor. Sí, creo que tocaste un punto clave, Chema. Es muy performativo, ¿no? Lo que hacen estas personas. La realidad es que, y si tuvieran la oportunidad, por ejemplo, de ver el documental de Detrás de la machosfera o de la manósfera que está ahí en Netflix, esta gente no vive como dice que viven, ni son las personas que dicen que son. O sea, están vendiendo un producto y ese producto es capitalizar justo estos dolores, estos malestares y precarizaciones que sí sufrimos los hombres y que son muy reales, y convertirla en un producto para ganar dinero. Pero lo hacen también desde una perspectiva muy vil y creo que han sido suficientemente vocales y atrevidos para mencionar las cosas que ellos ven en estos jóvenes y nombrarlas, como decía César, y nosotros no. Esa es una realidad. Yo creo que hay una parte importante de asunción de responsabilidad en los hombres que trabajamos modelos de masculinidades disidentes y masculinidades positivas y alternativas y demás, en no haber sido suficientemente vocales en evidenciar a estos pendejos. Y esa es también parte del cómo ellos han venido utilizando propia, eh, nuestro propio trabajo y nuestra Claro. propia voluntad de encontrar modelos no violentos para violentar y desde ahí volverse más atractivos, porque se vuelven también personajes más dominantes, que Los es El justo lo fuertes. que, Los exacto, que es fuertes. justo lo que estos están buscando, guía. O sea, estos chavitos están buscando guía y si llega un personaje más dominante, usualmente va a resultarles más atractivo. Y creo que tenemos que asumir esa responsabilidad también. O sea, para mí la no violencia desde nuestras trincheras hacia las agresiones violentas de estos pendejos se convierte en un arma en favor de ellos que pueden estar utilizando todo el tiempo para seguir capitalizando y seguir jalando a ese público y también invalidando
el trabajo que nosotros hacemos. Entonces, Totalmente para de mí acuerdo. es importante también decir, este es un pendejo, ¿no? Y evidenciarlos como los pendejos que son públicamente y realmente pues dejar de ser tan pasivos también ante el trabajo de los machósferos y de sus estupideces, ¿no? El otro día, por ejemplo, veía a uno de estos decir algo así como de, es que la sumisión de la mujer puede ser un acto liberador. Y yo decía, a ver, cabrón, pues ven, híncate y bésame la mano y sométete ante mí, güey, y libérate, ¿no? O sea, qué chingón, ¿no? Y el razonamiento pendejo detrás de eso, no sé en dónde está, güey, no sé en qué mente estúpida alguien puede pensar que la sumisión ante alguien es un acto liberador, eh, pero la realidad es que al venderlo como algo que te puede beneficiar a ti y que puede beneficiar tu relación de pareja, porque si tienes una mujer sumisa, vas a tener una buena relación, es una pendejada también. Es que es el Eh, plan de Dios, Josué. No agarras la onda ¿De cuál tú. de Sí, todos, no, man? no ¿De cuál agarras de la, no, todos? pues el único Diosito que hay, el Diosito del cielo, ¿no? Entonces, eso que estás diciendo es bien importante. Dices, ¿cómo no puedo, cómo me puedo creer que alguien se vaya a creer esto? Bueno, pues tenemos 2000 años creyéndolo, ¿verdad? Entonces, eso que estás hablando es fundacional, ¿sí? En el tema del machismo y el patriarcado, es teológico también. Se replican esquemas simbólicos y teológicos a través de estos discursos como el buen padre que guía a su rebañito de borregos, la buena esposa que se somete al varón como si fuera Dios. Entonces dices, ¿pero quién se lo cree? Bueno, la gente sí se lo cree. Por eso es tan intrincado este rollo manósfero en donde está lo teológico religioso, lo político, generalmente tirándole a la derecha que aguas, que hay izquierdas bien machas y no nos vamos a hacer güeyes, ¿sí? Y también todo esto que tiene que ver con lo pop, porque todos estos han sabido manejar, como decía Chema, sí, darle forma más popular o más pop y de repente las masculinidades desde un lugar más serio se quedaron encerrados en la academia donde unos cuantos 40 o 50 cabrones en un país nos leemos o nos escuchamos. Entonces lo que dice Josué es bien importante, es tiempo de llevarlo a las calles y de una forma mucho más sencilla y frontal. Yo tengo una frase muy barata para esto, pero a estas alturas del partido del levantamiento de la derecha no les debemos ningún tipo de corrección política a estos culeros. Se acabó. Tenemos que dejar de ser tan políticamente correctos. Hemos arrastrado la malsanidad del miedo a la funa, y es que me voy a ver muy gacho, es que muy mala onda, es que yo sí estudié. No, estamos jugando las libertades y los derechos sobre nuestras mentes, nuestros cuerpos, incluso me atrevo a decirlo sobre nuestros espíritus. ¿De quiénes? De todas las personas, porque la violencia machista devasta a toda la sociedad, no nada más a las mujeres. Quisiera entrarle de lleno, si me lo permiten, en cómo reconocemos si mi hijo, mi sobrino, mi compi, mi novio, alguien, sí, ya está teniendo estas ideas manosféricas. Así como que dices, esto está bien creepy. ¿Qué puntos básicos creen esta gente? Y divulga, claro. Perdón por Yo creo robarme la que... palabra. Dale, dale, dale. Solo quiero una idea antes de que pasemos a esto. Yo como psicólogo que da consulta desde hace ya varios tiempo, yo diría que a terapia va quien quiere cambiar. Y desde esa posición creo, porque lo que dice Josué me hace tener sentimientos encontrados. O sea, yo creo que quien consume los contenidos que estamos haciendo, ¿no? Es porque de alguna manera ya como hay un clic con nosotros, ¿no? La verdad es que yo muy particular y muy personalmente, yo ya no me estoy esforzando por ir a convertirte macheros. En algún tiempo lo hicimos. Nos infiltrábamos a los grupos de Facebook, nos infiltramos a los espartontos cuando quisieron, Qué joya, qué este, joya. así, o sea, hubo uno que hoy está en el grupo de vatos trabajando que pudimos convertir a la anarquía, ¿no? A Uno, nuestras sí, ideologías de género. acá le hicimos un exorcismo y lo revertimos, ¿no? Qué chido. Uno, pero, o sea, Miquel y yo, Laboratorio para Vatos, y acá Ujú. lo hicimos año y medio, 2 años, yo creo que hasta cierto punto es una batalla perdida. Solo quería contar eso como un poco por lo que decía Josué, diciendo, tengo sentimientos encontrados, amigo, con eso. Retomando un poco la pregunta, yo diría que hay que darles un abrazo más seguido a esos compas que están allí, que no sabemos si están en el bien y el mal,
Creo que el contacto físico puede ser una muy buena forma de despertar un corazón que ocupa y que necesita afecto, que necesita amor. También creo un poco que, como detectamos eso, yo creo que la radicalización es una cosa como la punta del iceberg, ¿no? Lo radical ya está encima, o sea, tiene relaciones violentas, ¿no? O tiene incapacidad de relacionarse, por otro lado, con mujeres, con hombres. Y yo creo que sobre todo, pienso en los niños que están metidos en el narco, ¿no? Hoy estaba viendo un reportaje de C4 Jiménez, me gusta, ¿no? Y entre una banda que se llama Los Plagas, son 5 morritos, tienen 14, 15, 16, 17 años. A ver, esos vergas seguramente consumen contenido de estos otros güeyes, seguramente. Y entonces sacan fotos con armas, balacean personas, no les importa nada. O sea, yo creo que muchos de esos güeyes ya son casos perdidos, pero hay otros que pudiéramos acercarnos eh, a trabajar con ellos. Cierro con esto. Hombres de cuidado, si mal no estoy, ellos tienen un proyecto de trabajar con infancias y adolescencias, desde la antipatriarcalidad. Entonces, a lo mejor valdría la pena que un día nos expliquen cómo le hacen, porque yo me considero un poco inexperto en ese sentido. Gracias. Gracias. Yo retomaría un poquitito lo que bien comenta César y retomando lo que decía hace un momento sobre que es causa más no efecto. Ya no lo mencioné con el caso de la música, en el caso de los corridos tumbados, el reggaetón, etcétera, etcétera. Es decir, los fenómenos sociales ya están ahí y las precarizaciones y las opresiones sistémicas ya están ahí. Entonces, un muchachito no agarra un rifle porque lo vio en un videoclip de una canción de corrido tumbado de Peso Pluma, o no es porque haya visto un video de alguno de estos pobres diablos, sino por las condiciones de precarización en la que vive. Entonces, Pobres lo que hace que un nosotros. muchachito agarre el rifle es la desnutrición, es la violencia de la que vive desde que nace, es la criminogenia, son todos estos fenómenos que ya están ahí y que ya lo están construyendo en la violencia. Y digamos que esta parte de la música, de la narcomoda, esta glamorización del pensamiento del crimen organizado, este intento también de normalización de la misoginia y de el machismo a partir de estos gurús, de estos charlatanes, solamente le aporta estética, solamente le aporta estética a algo que es estructural. Entonces creo que esa parte es importante. Otra cosita que quería mencionar ahorita que estábamos mencionando de que hay que ser un poco más beligerantes, a mí me parece, de hecho hace rato por ahí en el WhatsApp estábamos poniendo algunos comentarios, sea a favor de la corrección política, cualquiera que vea mis redes sociales va a ver que no es así, sino más bien es entender cómo funciona el pensamiento de derecha. El pensamiento de derecha, llámese derecha relacionándolo con el fascismo, relacionándolo con todos estos discursos de odio, el racismo, el machismo, porque van de la mano en realidad. El pensamiento, o sea, hay que entender cómo funciona. Ese pensamiento derechista, ese pensamiento fascista, lo que hace es moralizar. Constantemente lo que están tratando de hacer a través de la provocación es generar en nosotros que reproduzcamos las mismas dinámicas de ellos para podernos señalar. Entonces, en resumen es, si tú no eres puro, casto y perfecto, entonces yo puedo seguir siendo miserable. Y creo que la parte en donde no es tanto que yo discrepe, sino más bien como que me hago a un carril alterno, es la resistencia. Y la resistencia a veces lleva violencia, la resistencia a veces lleva levantar la voz, lleva insulto, lleva señalamiento, pero desde un lugar distinto. Es decir, yo no te voy a pendejear o no te voy a confrontar, incluso llegando a la confrontación física, desde la dominación, sino desde la necesidad de ponerte un alto, sino desde la necesidad de que tú encuentres pared en esta violencia que estás tan acostumbrado a reproducir. Y creo que se vuelve muy importante tomar esto en cuenta a la hora de estos ejercicios de contraste, de beligerancia, porque nos puede llevar a darnos cuenta a reproducir, a fin de cuentas, estructuras que nosotros ya traemos. Creo que uno de los principales uno mismo es
asumir y reconocer que formamos parte de ese mismo sistema y realmente no lo podemos escapar. Podemos tratar de mitigarlo en la medida de lo posible a través del trato a nuestro entorno inmediato. Es decir, yo puedo tratar bien a mi hija, yo puedo tratar bien a mi pareja, puedo tratar bien a la mamá de mis hijos, etcétera, etcétera. Pero eso no va a quitar el cómo el sistema la trata a ella, a través incluso de mí, a veces. Entonces creo que este enfoque para iniciar en este rollo de cómo puedo empezar a darle, no nada más contracorriente, sino a confrontarlo. Creo que hay que entender cómo funciona. Y ahí nos serviría a nosotros como hombres muchísimo la historia. O sea, son violencias que nosotros reprodujimos en algún punto, son discursos que también nos aprendimos y también nos reproducíamos en la medida en la que nos lo inculcaba nuestro papá, o nuestro tío, o nuestros amigos, o nosotros también nos reproducíamos en la escuela, en el área de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, en la medida en la que no se nos olvide cómo funciona esta forma de pensar del conservador, de la machósfera en este caso, creo que es donde podemos encontrar rutas más asertivas, incluso para devolverles la bofetada. Yo estoy completamente de acuerdo en devolver la bofetada, pero sí, siempre con un ojo puesto en desde dónde lo estoy articulando, donde ya no estoy tratando de dominarte, sino estoy tratando de detenerte. Hasta ahí era el punto. Cuando la justa rabia se pone al servicio de la conciencia, genera transformación. No se trata de ser reactivos y agentes que generan, sí, violencia cruzada. Se trata de comprender también que esta justa rabia nos puede rescatar de cosas espantosas, tanto a nosotros como desde la colectividad. ¿Qué se puede hacer? Abro esta pregunta para ir cerrando un poquito. Si nos damos cuenta que tenemos compitos cerca de nosotros que están muy influidos, ¿de qué forma podríamos llegar a platicar? ¿Qué modelos pedagógicos funcionan? ¿Cómo también podemos romper el pacto patriarcal y poder frontalizar esto que está sucediendo? Porque aguas, a ojo de buen cubero, esto como produce tanto dinero, porque lo voy a enfatizar, esto es toda una industria que produce un montón de dinero, lo vamos a ver cada vez más. Les digo, la gente le llora a ir a terapia o un grupo de trabajo de manejo de ira o demás y no quiera, pero le va y le paga 3,000, 4,000 pesos a un congreso de señores con mucho miedo. Ay, antes que se me olvide, ¿qué es eso que pasó? ¿A poco hubo una convención o va a haber una convención de un montón de señoros que tienen miedo a que vengan las feministas y les quiten sus derechos de señores blancos, poderosos y ricos? ¿Cómo va a ser? Yo me enteré de eso. ¿Qué saben de ese chisme? Que Peterson sigue enojado con Zizek por la papeada que le puso hace unos años. Platíquenme quiénes son estos y qué extraño pasó antes de ir cerrando nuestro tema, porque esto sí ya es cotilleo, pero es un cotilleo que nos deja bien clarito cómo está torcido el mundo. Me deslindo de Peterson al ser psicólogo como yo. La verdad que A yo estas alturas sí, uno se deslinda de todo. sí, la verdad que yo sí leía a Peterson porque tiendo también de repente también veo a alguien de derecha y digo, pues vamos a ver por qué lo están siguiendo, ¿no? Vamos a ver qué dice. Eh, y me costó un chingo acabar ese libro porque te vas encontrando cosas así súper detonantes emocionalmente que de repente lo avientas a la chinga y dices, no, ya no puedo seguir leyendo esta estupidez, ¿no? No Eh, digas detonantes, vamos a decir las cosas. Estupideces, nada más, sí. son estupideces. Sí, y Sí. entonces, y misóginas, francamente misóginas. Ujú. Y este es el tipo de personajes que están invitando por ahí también. Sarah Rey fue la que dijo que cuando una mujer tiene relaciones sexuales con un hombre, el semen se les aloja en el cerebro y luego les pueden revisar el catálogo, no sé cuánta Qué pendejada. friki. Güey, pero les mama. Y de ahí sacó el nefastete con el que debatiste. Esa tarugada de que no le gusta, de que no le gusta hacer sexo oral porque si el Ay, historial güey. es largo, entonces pues ya le das quito. O sea, te lleva a ese punto de imaginarte Cuánto que ocio. los fluidos masculinos se quedan ahí todo el tiempo y entonces si tú le haces un sexo oral a tu pareja, te vas a encontrar con los fluidos masculinos. O sea, no lo dicen abiertamente, pero eso es lo que fantasean a la hora de hablar de las mujeres para seguir tratando también de reforzar sus ideas, pues de la cultura de la pedofilia, de siempre estar buscando mujeres más jóvenes, de jurídico les permite.
No, hombre, Chema, ahora en la actualidad les dicen mujeres de poco kilometraje y lo oyes, sí, como si fuera y tú dices, ah, cabrón, ¿qué es eso? Un Entonces, carro. no, no nos vayan a agarrar. Yo les digo, pues uno ya está muy traqueteado, ¿ya qué va a decir? Pues luego te pones a exigir. Pero volviendo al tema, ¿qué está pasando en Guadalajara este 2026? ¿Por qué es preocupante este tipo de eventos? Ah, porque también va a venir el compi Verástegui, ¿verdad? Todo un Sí. ejemplo de masculinidad hegemónica, qué barbaridad. Pero además, el compa el menos closetero. Sí, Hay algo bien importante en lo que está pasando en ese congreso, que está financiado por el Estado. O sea, el gobierno de la ciudad de cierto. Guadalajara les dio un subsidio de 400,000 pesos para hacerlo. Entonces, literalmente estás hablando del Estado financiando una agenda misógina religiosa que va en contra del principio de laicidad del Estado y que además atenta directamente en contra de varios códigos legales para la protección de las mujeres y la Ley General de las De Mujeres acceso para a el una acceso vida a una libre. vida libre de violencia. Ajá. Así es. Y fíjate que Y aparte cuadra con aquí entre nos con la está cultura vinculado del a Estado. teólogos, sí, perdón, Chema, está vinculado a teólogos súper recalcitrantes y conservadores que se esconden en una teología que emergió de las disertaciones de Juan Pablo II, uno de los máximos encubridores de pederastas dentro de la institución católica y otras. Y también está vinculado a grupos religiosos que trabajan de la manita con los legionarios de Cristo. Es decir, una porquería hecha a Congreso, pseudociencias, abusadores, divulgadores de odio y financiada por el Estado. Y eso, señores, se llama patriarcado. No es cierto que no es que nos están quitando los derechos, esto, dejemos de alucinar. ¿Hace cuánto no sé? Muchos de los que trabajamos en temas de masculinidades desde enfoques críticos o incluso desde la clínica, cada cuánto se dedica un presupuesto para realmente hacer campañas, sí, de educación para hombres jóvenes o varones. Es muy vergonzoso lo que está sucediendo. Y yo nada más quiero cerrar este incómodo chismecito antes de que lo cierre yo. Pues, ¿qué piensas tú, César? ¿Cómo la ves? Perdón que me lo brinque, pero Chemita iba a comentar algo. Ah, yo, Dale, perdón, Chemita. me cuatrapié. Bueno, lo único que iba a decir básicamente es, o sea, la presencia de Verástegui tiene un peso político bien importante y que nos debe de resultar muy preocupante. Entonces, ahí es en esa parte y dentro de lo que bien mencionaba Cristian, es donde se empiezan a ver en el trasfondo cómo están relacionados los distintos sistemas de opresión. Exacto, cómo se entrelazan y cómo operan entre sí. Entonces, esta es el conservadurismo, es fascismo, es machismo, es racismo, es el derechismo económico, llámenle, porque no le podemos decir capitalismo como tal, porque pues el punto del pobre de derecha es que no puede ser capitalista, pero el punto es que va desde distintas áreas tratando de abarcar. Creo que lo preocupante de este evento es que es reclutamiento. Estos tipos no son solo propagandistas, son reclutadores. Y por ahí va la cosa, cuadra, lo que decía hace un momento, cuadra con la historia cultural del Estado, de la demarcación que lo está patrocinando. O sea, históricamente la demarcación, o sea, Jalisco como demarcación ha estado gobernado por la derecha toda su vida. Entonces cuadra perfectamente con la relación con los religiosos, con el tipo de personajes. Entonces es algo muy hegemónico que abarca el ámbito político, el ámbito económico, el ámbito ideológico, cultural. Esa es la parte que creo que es preocupante y creo que Verástegui representa simbólicamente la presencia de ello. Muchas gracias, Chema. Totalmente. César, Nada más quiero agregar que este nombre de Hombre sin Miedo, ¿cómo es? es una paradoja bárbara. Sí, claro. Y desde ahí seguramente sí ven cierta amenaza, pero pues es una posibilidad de recuperar, de capitalizar, como ya lo decía Chema Josué, esto, ¿no? Porque no por nada están haciendo campamentos en muchos lados de México, pero también en Estados Unidos. Entonces, el asunto aquí es otra vez el performance de la masculinidad y una crítica que tú has hecho muy fuerte, Cristian, que me encanta y es bueno, vamos, hacemos catarsis y luego qué, ¿no? O sea, nos juntamos como vatos, gritamos, nos aventamos una porra de chiquitibún, y luego qué. O sea, estos congresos son simulaciones, ¿no? Yo cerraría con eso. Muchas gracias, César.
Pues este tema da para mucho y me encantaría que a modo de conclusión, cada uno cerrara con una reflexión, eh, pues ahora sí, como el sistema les da a entender, como nuestros sistemas internalizados nos da a entender, como nuestra hambre de libertad nos da a entender, de cómo protegernos y concientizar este escabroso tema de la machosfera o la manósfera. ¿Quién quiere ir cerrando? Bueno, pues de antemano muchísimas gracias, camaradas. Los he seguido desde hace tiempo y demás, y me congratula haber podido compartir espacio con ustedes y pues seguiré siguiéndolos. Gracias, gracias. Y bueno, creo que yo cerraría con la pregunta que bien mencionó Cristian y que me parece que es una pregunta súper eh, imprescindible dentro de esto, ¿no? ¿Cómo hacerle? ¿Cómo le hacemos cuando detectamos estas en nuestro entorno inmediato? Obviamente el señalamiento sería parte de mi respuesta, pero pues esa es como muy obvia. Y por otra parte, algo, y también desde mi experiencia de vida que creo que funciona bastante bien, es precisamente la identificación. No, yo le llamo a día de hoy, gracias a la generación Z, el jutsu de evangelización de Naruto, que es esta parte donde tú le dices al compa que entiendes de alguna manera por dónde está pasando, porque también pasaste por ahí. Y eso a veces, en el que de alguna manera ya está muy adoctrinado en ese desmadre, pues se va a burlar, lo mismo, lo único que sabe hacer. Pero las personas, los hombres que realmente están confundidos dentro de este debate público, por así decirlo, lo que quieren escuchar es que no están solos en una muy buena medida. Entonces creo que algo que puede ayudar mucho en nuestro entorno, con nuestros hijos varones, con nuestros sobrinos, con nuestros tíos o whatever, es que sí te entiendo, carnal. O sea, y además tiene solución. No está fácil, no te va a gustar de inicio, pero tiene solución. O sea, hay maneras de resolver esto, de salvarte, de rescatarte, de que termines metido en un pedote, en un dolor o en un lugar muy oscuro. Creo que abrirles, sin entrar en tanta explicación, sino solo abrirles el panorama, es como darles un spoiler, como contarles un poquito qué pasa en la película. Entonces, ahorita estás muy confundido, pero ¿qué crees? Sí se va a resolver, carnal. Nada más que no es por ahí, es más por ese lado, y eso quizás pueda generar un poco el interés. Y con eso, pues yo concluyo y les agradezco. Abracitos a todos. Muy Vale, bien. yo le sigo para que cierre César. Yo creo que es muy importante articular la resistencia, ¿no? Y articular resistencias ordenadas, bien formadas, bien organizadas y bien difundidas. Y creo que es una tarea que todavía tenemos pendiente. Me encanta que estemos ya conformando una red de masculinidades latinoamericana y que estemos empezando a organizarnos y a convertirnos en más que pues colectivos aislados y personas aisladas, rompiéndonos la madre cada uno desde nuestros espacios, tratando de cambiar las cosas, muchas veces haciendo esto como nuestro segundo, tercer, cuarto trabajo. Eh, y entonces esa parte la veo como un elemento muy positivo hacia el futuro. Me parece que también cada vez más veo más hombres haciendo este tipo de trabajo y cada vez veo también cuentas con mayor visibilidad en redes sociales, veo también pues mucho del trabajo que sí se está haciendo y afortunadamente los algoritmos ya también ayudan a mostrarnos muchas de las cosas buenas que sí están ocurriendo ahí. Y me parece que yo pienso mucho en Malcolm X, yo pienso mucho en las Panteras Negras, en los movimientos en el movimiento de los derechos civiles de los Estados Unidos, en el tema de articulación de las herramientas del enemigo contra el enemigo, ¿no? O sea, cuando de repente hay una anécdota muy, muy clásica de las Panteras Negras en donde prácticamente no querían hacer regulaciones sobre las armas en California, entonces montaron guardias armadas afuera del Capitolio y al día siguiente ya estaban pasando regulación sobre las armas, ¿no? Entonces, muchas veces hace falta tomar las armas del enemigo y que sepan que están disponibles para todo mundo, y que tampoco tenemos miedo de usarlas. Ahora, el cómo las usamos, como bien decía Chema, de una manera inteligente
y bien utilizada justamente para no recaer en los mismos vicios y en las mismas violencias, es algo que tenemos también como tarea pendiente para pensar. Pero me parece que en conjunto, bien organizados, bien articulados y con muchas mentes ya pudiendo organizar un movimiento nacional y latinoamericano que pueda escalarse en muchas manifestaciones de estos trabajos, es un enorme paso hacia el frente y creo que además cuando abrimos estos espacios, abrimos también muchas puertas para muchos de estos jóvenes que de repente se encuentran perdidos, que necesitan guía. Para mí es muchas veces muy notorio que muchos de estos jóvenes tienen una ausencia parental severa eh, o de una figura parental guía que les pueda ayudar en ese sentido y que por eso se refugian en estos espacios. Y entonces, de alguna manera, también construirnos y construir espacios de guía, de reflexión, de apoyo y de comunidad puede ser muy positivo para alejar a estas juventudes de esos espacios. Y con esto cierro. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo soy fan de lo que hacen. Yo creo que el que tiene menos tiempo haciendo cosas aquí soy yo, ¿no? Y quiero comenzar desde ahí, utilizando mi experiencia personal. Tengo muchas ideas, no tengo una respuesta en concreto. Solo voy a apelar a decir que yo me sentía solo en la búsqueda. Desde hace mucho tiempo no sabía que existía esto de ser detractor del patriarcado, no lo había nombrado, pero yo desde la adolescencia, infancia, yo no me sentía pues como para donde iban todos los hombres, ¿no? Yo vengo de un lugar violento, de violencia intrafamiliar, y entonces la verdad es que eso me hizo desertar desde hace mucho tiempo ahí. Después me encontré que desearlo no era suficiente, había que accionar. Y en ese accionamiento yo me sentía solo. Después me cruzo con sus proyectos y digo, ahí hay alguien más que puedo seguir, ¿no? Desde ahí pienso que haberme cruzado con sus proyectos antes, que haberme encontrado con el feminismo, me hizo empezar a tener una comunidad que yo veía a lo lejos mientras todos estaban en la fogata, yo los veía a lo lejos porque no sabía cómo acercarme. Luego entonces empecé a ser amigo de algunos de ustedes, me adoptaron, me arroparon y me empezaron a dar como algunos tips por acá, por acá, por acá, ¿no? Desde ahí yo pensaría que, como lo dijo Josué, una solución es forzosamente una comunidad. Esa es la solución. No digo esto desde el ego, pero para mí es muy importante decirlo. La red comenzó como un sueño desde hace mucho tiempo, ¿no? Invitarlos a cada uno de ustedes a hacer en vivos. Digo, a Chema no habíamos intercambiado como mensajitos más que algunas cosas que nos contestamos en threads, pero a Josué, a Cristian, oye, Cris, vamos a compartir, oye, Josué, ¿por qué no hablamos de esto? Y esa forma fue como decir, yo los quiero cerca porque me nutren, ¿no? Porque ustedes me alimentan, porque yo con ustedes logro otros estados, eso, ¿no? Y entonces ahora concretarlo en una red que está cruzando varios países y que amenazaron con que Brasil se va a unir próximamente, entonces yo pienso, güey, estamos haciendo resistencia. Y aquí mi segunda idea. Creo que tendríamos que sí o sí poner los cuidados al centro, porque si no lo hacemos así, nos exponemos. Chema contestando, Cristian contestando, Josué yendo a un podcast a incomodarse, ¿no? Y como tú lo dices, Cristian, a los violentadores no les debemos respeto, ¿no? Pero eso no nos convierte en lo mismo que son ellos. No. Entonces, yo diría eso, o sea, poniendo los cuidados al centro, es cómo cuida a Chema, cómo cuida a Cristian, cómo ellos me cuidan a mí, y desde ahí salirle, ¿no? O sea, esto de las pedagogías del sur, del norte y eso, no, ahora necesitamos una pedagogía desde la ternura y yo me atrevería a que estamos todos en México, a que una pedagogía desde aquí, ¿no? Con otras formas de ver la vida, con otras cosas que involucren eso. Creo que el cuidado de la vida, como ya lo mencionábamos, tiene que ser una bandera que necesitamos llevar porque no solo está el patriarcado de frente, pues está la crisis climática. O sea, están un chingo de cosas pisándonos los talones. Entonces, esto no es aislado. Si eres antipatriarcal, eres anticapitalista, eres antifascista, eres anti todo. Bueno, la oveja negra siempre se ha puesto al pedo. ¿Ok? Pues vamos a darle sentido. O sea, no soy ponte al pedo nomás así, sino necesito juntarme, pues, para tener una dirección, para ubicar un rumbo. Creo que no hay otra manera. Y creo que eso
Eso es llamativo, ¿no? O sea, yo no voy por todos los temacheros, yo voy por uno. Con ese uno, mira, ya me di por bien servido. Y ya cierro con esto. Tengo una hija, tengo sobrinitos, entonces digo, bueno, voy a accionar ahí. O sea, ahí puedo accionar. Entonces, creo que la comunidad y poner los cuidados al centro tiene que ser, o al menos desde mi posición, la opción. O sea, creo que no hay otra. Muchas gracias de verdad. Muchas gracias por generar estas redes, este espacio. Josué, Chema, César, pero también a todos los compis que andan haciendo trabajo por ahí, que pues, estamos a punto de conocernos o ya nos conocimos. Creo que el mundo, como dicen, está lleno de horrores y maravillas y por alguna razón hemos elegido poner los ojos en la maravilla de las posibilidades, en la utopía, como decía Galeano, y caminamos un pasito y de repente el horizonte se aleja un pasito más y ahí seguimos, pero creo que cada vez somos más personas que hemos reconocido que somos parte de este clan de la cicatriz, en donde estamos heridos y nos duele el mundo, pero no queremos seguir viviendo eternamente en el dolor. Creo que todos estos actos vienen desde la justa rabia, se están entretejiendo con pedagogías de la ternura y que también responden a una necesidad profundamente importante, que es, esto también es de sobre toda nuestra especie. Esto es un cambio de nuestra especie. Si nosotros podemos renunciar a todos estos milenios de opresión, guerras absurdas, religiones totalmente destructivas, sistemas depredadores de la naturaleza, de los cuerpos y de los territorios, un mundo mejor sí es posible. Muchas gracias por estar con nosotros en este espacio. Yo los invito a que conozcan más de nuestros proyectos y escuchen más de los episodios de Lotería Machirula a través de hombresdespiertos.org. Que tengamos vidas cada vez más libres de violencias y más llenas de amor.